52 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana, seguimos al aire de Entre Líneas, acá por AM Cumbre 1400 y tenemos visita, Juli, en el estudio. Estamos acompañados. Estamos con Tania Bertoldi, ministra de Infraestructura de la provincia de Neuquén, y Gonzalo Peralta, coordinador del ministerio. Bueno, Tania, gracias por venir, gracias por sumarte al aire de Entre Líneas. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes. ¿Cómo andan, chicos? Un saludo para ustedes, para todo el equipo de la radio, los oyentes. Un placer estar acá. ¿Cómo los trata la mañana? Fresco está afuera, ¿no? Está helado. Está helado. Recién vamos a contar que tuvimos que hacer correr Sí. un poco para llegar a tiempo. Bueno, están acalorados entonces. Así que estamos acalorados, por eso la remera. Claro. Nos dio calor, pero bien. Bueno, Tania, gracias por venir, por sumarte al aire de Entre Líneas. Hay mucho para hablar, porque la infraestructura en la provincia de Neuquén ha avanzado un montón en la gestión de Orlando Figueroa, pero bueno, por lo pronto, y toda la gente está consultando por Neuquén Habita, ¿no? Sí. Que salió ayer el anuncio, estuviste vos, estuvo el gobernador Orlando Figueroa. Bueno, ¿qué nos podés comentar sobre esto? Bueno, el Neuquén Habita, en principio, como programa de soluciones habitacionales, lo pusimos en marcha el año pasado, Sí. el 5 de diciembre exactamente, en Sí. Casa de Gobierno, cuando lo anunciábamos junto a todos los intendentes de la provincia, las entidades intermedias, sumamos a sindicatos, gremios y mutuales. Y el programa lo que busca es encontrar distintas soluciones a partir de las realidades distintas que tenemos también en la provincia. Sí. Entonces, el Neuquén Habita, en principio, en ese 5 de diciembre, lo que planteaba era, teníamos un objetivo ambicioso, era buscar 20.000 soluciones habitacionales en un periodo plurianual, Claro. del 26 y el 27. Pudimos y lo estamos superando, ya vamos a alcanzar las 21.000 en solo el 2026, pero en este análisis, planificación y obtención de datos que venimos haciendo permanentemente, uno de los puntos que identificamos es que había un sector medio de la sociedad de trabajadores que tenían ingresos formales, de jóvenes profesionales, que tenían quizás su terrenito, que habían ahorrado y habían podido comprar su terreno, pero no podían construir su vivienda, Claro. su casa propia. Claro. Entonces ahí es donde surge el diseño de una línea de créditos, y esto es muy importante que lo podamos recalcar, y también que lo podamos reflexionar y considerar, porque es algo completamente inédito para nuestra provincia y para la República Argentina. No existe, no hay antecedentes históricos de que un Estado provincial ofrezca líneas, tampoco estados nacionales, ofrezcan líneas crediticias, y encima en estas condiciones que ahora las vamos a mencionar, que son muy accesibles para este sector medio al que está apuntado. Por otro lado, quienes, por ejemplo, no puedan tener un terreno, el programa Neuquén Habita también contempla desarrollos de loteos con servicios. Claro, microcréditos, ¿no? Para eso. Claro, o sea, en realidad la línea de créditos es para construir, Claro. para quienes tengan ya el terreno. Sí. Quienes, por ejemplo, tengan el terreno pero no la escritura, los acompañamos financieramente para que puedan hacer la escritura. Claro. Y de esa manera pedir el crédito para la construcción y hacer su casa. Pero bueno, hay otras situaciones de neuquinos y neuquinas que necesitan, como decía recién, un loteo, y el programa Neuquén Habita hace loteos sociales. Claro. Hay viviendas que seguimos construyendo para el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Estamos haciendo viviendas para adultos mayores. Digo, el programa es bastante amplio. Pero puntualmente la línea de créditos está orientada a este sector de trabajadores que pudieron comprar su terreno, pero no encontraban financiamiento para ejecutar su casa. Y como te mencionaba recién, es la primera vez que un Estado provincial y nacional, quizás algunos puedan recordar el Procrear, claro, pero el Procrear fue a través del Banco Hipotecario, Claro. o sea, impulsado por un Estado nacional, pero financiado por el Banco Hipotecario. Claro. En este caso, los fondos son propios, son de la provincia. Hay una decisión del gobernador de invertir lo que ingresa, por ejemplo, por los hidrocarburos, administrarlo bien por un lado, y segundo, buscar estas condiciones de crédito para que se puedan construir las viviendas, ¿no? Digo, son fondos propios nuestros. Bien. Tania, te Sí, molestamos eso te iba a ahí decir. por el micrófono, nos dicen los chicos de producción. Y estaba Perfecto. aturdiendo a más de uno, entonces. Al revés, Ahí. al revés. A ver, ahí. Ahí está perfecto, Ahí ahí está perfecto. ¿Estamos bien? Ahí lo ¿Sí? tenemos. Perfecto, Ahí ahí está, no- perfecto. no fue. Esto es Perdón. radio en vivo, ¿no? Sí, Dale, sí, Juli. sí, estamos en vivo. Vamos.
Sí, Bueno, eso entonces. Ok, bien. Creo que es muy importante poner en valor eso y solo un dato con respecto a esto de procrear, Bien. que creo que en el imaginario de muchos lo tenemos muy presente, Claro, sí, sí. porque es como- fue una línea Sí, de créditos sí. que duró 12 años. Se puso en marcha en el 2011 hasta el 23. Bien. Y con distintas condiciones, digo, de acuerdo a los gobiernos nacionales de esos momentos, de esos años, fueron cambiando las condiciones, que eran con tasas de UBI o Claro, con la UVA, tasa, o sí, sí. etcétera. Pero el dato que es importante recalcar es que en esos 12 años, del 11 al 23, se otorgaron en la provincia de Neuquén 4.883 créditos, Claro. ¿no? En todo ese periodo de Y los ahora 12 son 4.000 años. los que Ahora se son- anunciaron Y solo ayer. para este año van a 4.000. ser 4.000. Entonces Claro, es claro. verdaderamente importante lo que pusimos en marcha. Tania, para recordar, Sí. creo que ha salido informado también por los medios y el propio gobierno, ¿cuáles son los requisitos para acceder a estas dos líneas de financiamiento, entendemos, para construir o para refaccionar la vivienda de la persona que se inscribe? Sí, en principio, bueno, las edades aceptadas son de 18 a 65 años. Ok. Y lo más importante, aparte de tener un trabajo y poder rendir los ingresos a la inscripción, que esto también incluye a los monotributistas, no están excluidos. Tampoco es solo para familias, o sea, puede ser una persona que Claro. tiene su terreno, pone los ingresos que recibe de su salario y ya posiblemente pueda acceder y aplique a los créditos. Y quizás el dato que puede ser el que más restrinja es esta condición de tener un terreno. ¿Por qué? Porque estos son créditos hipotecarios, necesitamos una garantía y la única garantía que estamos pidiendo es el terreno. Claro. Se hipoteca sobre el terreno. sobre el terreno. Entonces es la única, como decía recién, garantía. Por eso quizás eso es como la única condición. Lo demás es muy flexible. La tasa es UBI más 2% anual, es la más baja en el mercado. Ajá. Hoy el Banco Nación, que lo comentábamos hace un rato también, hace unas semanas atrás, anunciaba que bajaba del 8 al 6% y por un periodo corto, o sea, como una especie de promoción, y lo anunciaba como una cosa, un gran hecho. Bueno, en general todas las bancas privadas y públicas tienen entre un 8 y un 15% anual, claro, en este claro. caso es del 2% anual, así que es muy accesible. Esto es exclusivo, obviamente, me parece a mí, para la gente de Neuquén, ¿no? Porque en AM Cumbre también nos escuchan en distintas provincias, la provincia de Río Negro, y dicen, che, qué bueno esto, ¿no? Sí. ¿Podemos hacer? Me parece No. que por ahora no, es solo para la gente de Exactamente. Neuquén. Lo diseñamos neuquinos Bien. para neuquinos. Para neuquinos, está bien. Y una de las condiciones de los requisitos también, aparte de la edad, de por supuesto tener un salario y el terreno, es que estén inscriptos en Ruprovi. No con antigüedad en el Ruprovi, porque se pueden inscribir hoy mismo, digo, no es que eso te excluye, pero sí el sistema lo que tamiza es que quienes van a pasar o estarían operativamente activos para aplicar a la línea de crédito, tienen que constatar que al menos están hace 5 años viviendo en la provincia. Ah, bien. Bien, Eso, está bien, claro. a ver, también porque entendemos que Neuquén hoy tiene está siendo observado en todo el país y a Sí. nivel mundial también. Sí, sí. Entonces recibimos todas las semanas familias que quieren venir a la provincia, los recibimos y no hay problema con eso. Digo, somos una provincia que abraza a quienes quieran venir a vivir acá, pero por supuesto, y esto por decisión del gobernador, primero para los neuquinos. Claro, por Entonces, supuesto. los créditos van también por Son esta para los línea. neuquinos. Bien, aprovecho para consultar, ya que también lo tenemos a Gonzalo Gonzalo, Peralta, sí. que él es coordinador del Ministerio de Infraestructura, a otra área importante para la cartera, como es el desarrollo de asfalto, de rutas en el interior de la provincia. Quería consultarles qué podemos esperar en cuanto a la red vial de la provincia para este año, en cuanto a inauguraciones y proyectos en marcha. Bueno, nosotros estamos trabajando en una red vial que, como habrán visto y habrán escuchado, hoy estamos en 1.216 kilómetros, que esto hace un ratito también lo charlábamos con Tania, que es muy dinámico, que en 2 semanas, si volvemos a hablar, seguramente ese número
crecerá un poquito, hace un par de semanas era también un poquito menos, y tiene que ver con esto que exige tanto Tania como ministra y nuestro gobernador de trabajar todo el tiempo en generar proyectos ejecutivos, buscar financiamientos y comenzar a ejecutar obras. Entonces, nosotros estamos hoy pensando en que, aparte de los 900 kilómetros aproximadamente que tenemos de pavimentación, más los de repavimentación, sobre este segundo semestre vamos a estar licitando muchísimas obras, que ya tenemos los proyectos, otros estamos haciendo los proyectos ejecutivos, así que seguramente este segundo semestre nos va a encontrar con muchas obras nuevas, algunas post-veda, algunas antes de la veda, siempre sabiendo que existe como esa condición climática, claro, que de alguna manera nos restringe, pero tenemos muchísimos proyectos para licitar y para contratar y comenzar a ejecutar. Claro, porque siempre hay que recordar, digamos, en la zona cordillerana, sobre todo el invierno, las nevadas, la lluvia, bueno, obliga a paralizar los trabajos temporalmente. No sé hasta qué mes más o menos eso es así. Sí, seguro. Son una condicionante, pero claro, nosotros también todo eso lo tenemos en cuenta. Forma parte de los pliegos, forma parte de los plazos estimados de obra. Algunas veces se corre un poquito más porque no podemos no podemos detener la caída de nieve, pero sí, seguro que lo consideramos y forma parte de los tiempos que manejamos y que estipulamos para las distintas obras. Estaba viendo el mapa de rutas de la provincia de Neuquén, 787 kilómetros de pavimentación y 374 kilómetros de repavimentación, ¿no? Mi pregunta es para los dos, ¿cómo se van a financiar estas obras? ¿Por qué? La gente te pregunta, ¿va a haber peaje? Y en esto el gobernador era muy claro, ¿no? El gobernador decía, hay muchas personas y muchas empresas, ¿no?, que vienen desde Chile también, que evitan todos los peajes del vecino país, pasan por las rutas de Neuquén y vuelven a entrar a Chile, más cercano al norte de nuestro país, ¿no? Y en este sentido, obviamente usan las rutas de Neuquén. Este plan vial también anticipa corredores bioceánicos, es decir, que vamos a tener mayor conectividad con Chile. Bueno, ¿va a haber peaje? ¿Va a haber peaje para la gente de Neuquén? ¿Va a haber peaje para la gente que viene de afuera, de otras provincias? ¿Cómo se van a financiar estas obras? Bueno, hay distintas líneas de financiamiento. Primero, el primer paso que dimos apenas asumimos la gestión fue diseñar nuestro plan vial. Y eso es importante porque cuando tenés la hoja de ruta, valga también la redundancia con la temática, uno tiene muy en claro qué ruta necesitas pavimentar, bajo qué condiciones, porque qué querés conectar, ya lo sabés. Claro. Entonces, luego vas buscando, como decía también recién Gonza, hay un trabajo muy, muy grande de lograr los proyectos ejecutivos, eso lleva muchísimo tiempo también, pero a la hora de conseguir un financiamiento, por ejemplo, con los bancos internacionales, que tienen muy buenas tasas, que tienen años de gracia, 5 o 4 años es el tiempo de gracia, y después los pagás como en 20 años casi sin interés, entonces verdaderamente ellos casi que invierten también en el desarrollo de infraestructura en provincias como las nuestras, y son muy convenientes, y lo que nos permite además es lograr estos objetivos del plan mucho antes, ¿no? Entonces, cuando aparece la oportunidad y se logran también las gestiones con la CAF, con el Banco Mundial o con BID, que son los organismos con los que trabajamos, y ya tenemos el proyecto ejecutivo, es mucho más simple y más rápido. Y ahí es donde también nuestra provincia gana en la gestión y en los tiempos, porque BID viene al país y dice, bueno, tenemos para invertir en la Argentina $1.000 millones, no sé, un número X. Sí. Y si una provincia dice, che, acá nosotros tenemos, este es nuestro plan, este es nuestro porqué, y tenemos los proyectos ejecutivos, posiblemente gran parte de ese dinero se destina a esa provincia que ya ganó en las gestiones. Entonces, eso el gobernador lo tiene muy en claro y por eso no paramos de elaborar proyectos ejecutivos, aunque a priori no tengamos el financiamiento. En algún momento va a aparecer. Entonces, por un lado, están los 3 organismos internacionales que vamos como consolidando este eje que en los planos que mostramos también en las redes y demás, está, aparte de las conexiones bioceánicas, está el corredor norte-sur que une el extremo norte de Manzano Amargo
con el extremo sur de Villa Traful y Villa Langostura. Son más de 700 kilómetros sobre rutas provinciales, paralela a la Ruta Nacional 40, y que hoy eran segmentos independientes sin cohesión territorial. Bueno, teniendo que queríamos consolidar este nuevo eje, cada uno de esos segmentos los vamos marcando con distintos financiamientos, hasta lograr el 100% de esos 700 kilómetros pavimentados completamente. Entonces, por un lado está el financiamiento internacional, por el otro están los fondos propios de la provincia, que además sigue haciendo todo el tiempo obras. Por el otro lado están los acuerdos con las operadoras, que nos permiten consolidar. Entonces, todas estas obras que estoy mencionando no irían con peaje, porque hoy la estamos financiando desde la provincia, ¿no? Ahora, dentro de esta condición hay algunas particularidades. Una es el sector y la región Vaca Muerta, sin dudas, que está un poco lo que acabas de decir vos, cómo se estropean nuestras rutas de gente, de operadoras que, está bien, laburan, que nos dan laburo también a los neuquinos, pero que además ellos tienen que aportar de alguna manera. Y si no es pagando las obras, es con algún sistema de peaje, pero direccionado a esas operadoras, no a los neuquinos. Bien. ¿Sí? Yo quiero aprovechar para resaltar un poco una de las cosas que decía Tania recién, que tiene que ver con estas 3 fuentes de financiamiento, y que somos la única provincia del país que tiene las 3 fuentes de financiamiento, y eso no tiene que ver ni con un regalo, ni porque caigamos mejor o peor, sino que tiene que ver con un Estado provincial ordenado, y a partir de eso es que tenemos esa posibilidad de acceder a estos financiamientos, que seamos la única provincia del país que los tiene, no es menor, y repito, y quiero que quede bien claro esto, de que tiene que ver con un Estado ordenado, que sabe priorizar y que sabe qué obras son las que necesitamos, ¿no? Sí, y además, antes de dejarte, Juli, además les tocó una gestión a ustedes, una gestión y en un Ministerio de Infraestructura donde no hay apoyo del gobierno nacional, ¿no? Cero. Desde que en 2023 el presidente Javier Milei dijo no va a haber obra pública, cortamos la obra pública de Cuajo, y les tocó justo una gestión donde no tienen apoyo nacional, es decir, que hay que buscar el apoyo en otros organismos, ¿no? Exactamente, eso es muy importante lo que decís, porque creo que es incluso la primera vez que sucede que un Estado nacional se retira al 100% de cualquier política que tenga que ver o con soluciones habitacionales, uniéndolo con lo primero, que incluso cuando recién hablábamos del procrear, se cortó en el 23. Claro. Y hasta en otros gobiernos que no fueron nacionales y populares, digo, para no meternos tampoco en las líneas políticas, pero incluso sectores más vinculados a centro derecha que gobernaron la República Argentina, pero que de alguna manera algo hacían. Algún diseño de obra pública había, alguna definición, capaz que con menor porcentaje, ¿no?, de distribución, o apuntaban más al dinero de la República Argentina, llevarlo para otro lado, pero no tanto para la obra pública, pero algo había. Claro. Hoy es la primera vez que el Estado Nacional es, pero cero, o sea, absolutamente cero, incluso, y esto también lo vinculo con las obras nacionales, las rutas nacionales, perdón, porque en nuestra provincia, como por supuesto en todas, tenemos una red provincial, pero también una red nacional, la Ruta 40, por ejemplo. Bueno, la Ruta 40 hoy no tiene mantenimiento, o sea, no es solo hacer obras nuevas, ni siquiera es mantener lo existente. Lo que ya está, claro. Y bueno, esto es muy importante porque el financiamiento es 100% de los neuquinos, o sea, y eso también lo vinculo con lo que acaba de decir Gonza. Eso se está pudiendo hacer, primero porque hay una decisión de un gobernador de invertir en obra pública, en infraestructura, como nunca antes, o sea, contradictoriamente a lo que pasa en Nación, nunca antes una provincia había financiado y había estado tan activo en el desarrollo de la infraestructura educativa, de rutas, de vivienda. Bueno, tenemos un montón de piletas, el sistema ahora que vamos a implementar también de natatorios. Bueno, hay un montón de obras en marcha. Nunca antes había sucedido eso, y por el otro lado, porque las cuentas están ordenadas
hubo un orden desde el minuto cero de esta gestión que hoy nos está permitiendo invertir cada vez más en el desarrollo de la infraestructura. Sumo una pregunta más, Sí. a partir de esto que comentaban de la retirada del gobierno nacional. Sí. Se conoció hace unas semanas una suerte de traspaso, si se quiere, de la Ruta Nacional 242 en un sector crítico como Pinachado, Sí. y también de la Ruta Nacional 22 entre el tercer puente en el límite con Río Negro y Arroyito. Sí. ¿Qué podemos esperar hacia adelante para estos dos tramos muy transitados? Por un lado, por toda la industria también, en el Ujú. caso de la Nacional 22 y de los camiones que van y vienen desde Chile. Sí, bueno, eso justamente surgió una propuesta desde Neuquén a Vialidad Nacional. Después se fueron sumando varias provincias y Bien. por esto mismo que hablamos también recién, que no hay mantenimiento de las rutas nacionales y Rolo cuando vio esto, por supuesto que fuimos varias veces a Buenos Aires a pedir que al menos se haga un mantenimiento de bacheo, Claro. de banquinas, de cortar yuyos en banquina. Digo, Sí. o sea, estábamos pidiendo Sí, eso, ni sí, siquiera sí. repavimentación. Y, Es que hay lugares que vos decís, ¿dónde freno? ¿Dónde paro? Claro. y es Porque sumamente es- peligroso. Sí, es peligroso. Sí, sí. Entonces, Rolo ahí, cuando vio esta situación, perdón, Sí. y la respuesta era no hay plata, no hay plata, no hay plata, o bueno, eso es un poco el verso que Un se latiguillo, repite. sí. Y Rolo dijo, bueno, esto no podemos mirar a un costado, porque aunque sean rutas nacionales, están transitando los neuquinos sobre esas rutas, y es tal cual lo que acaba de decir. Querés frenar porque sentiste un ruido en el auto y no tenés a veces dónde frenar por los Claro, yuyos. Bueno, sí. entonces ahí fue donde Neuquén hizo una propuesta al gobierno nacional, dijo, está bien, no lo hagan, lo vamos a hacer nosotros con nuestros recursos. Y ahí comenzaron las gestiones, se sumaron otras provincias. Ahora lo que estamos haciendo es reglamentar cómo va a ser ese traspaso y por qué periodo de tiempo, porque Bien. estas situaciones de este gobierno nacional no había sucedido antes. Hay que ver esto si es por un periodo X o ya va a ser un traspaso como más permanente y definitivo. Así que estamos como en esas conversaciones para ver bajo qué condiciones se hace, pero siempre buscándole la vuelta para que las rutas estén en el mejor estado posible, aunque no sean de la Bien. provincia. La última, Tania, de mi parte por lo menos, estamos hablando de las rutas, ¿no? Esto es lo más importante que tienen ustedes desde la cartera de infraestructuras, obviamente que es muy importante, pero menciono, ¿esto es lo que más se lleva a tu atención o hay algo más en la provincia que vos decís, tengo que ponerme atención y me enfoco en esto? No, está dividida la atención y quiero aprovechar también Sí. a agradecer al equipazo que tenemos en infraestructura. La verdad que es un orgullo el ministerio, todo completo. Pero bueno, lo de vivienda sin duda Claro. era algo que lo teníamos presente todo el tiempo y que el gobernador además insistía con esto de diseñar a medida de cada necesidad distintos programas. Y con el lanzamiento de ayer creo que se encauzó bastante y creo que va a ser motivo de mucha mucha alegría y felicidad para un montón de neuquinos y por ende para nosotros también. Pero bueno, rutas y algo que le dimos mucha importancia al principio de la gestión y que estamos reduciendo el déficit de infraestructura era de educación. Uno de los números más alarmantes y tristes al mismo tiempo para nosotros era que teníamos 65 edificios, instituciones educativas en trailers. Claro, el aula trailer, ¿no? El famoso aula aula trailer, que estas 65 las tenés que multiplicar por 8, 14, 10, porque cada escuela tenía Claro. varios trailers. En definitiva, había muchos alumnos, muchos niños y niñas y adolescentes que estaban yendo en estos cubos de chapa a estudiar y eso nos parecía una barbaridad. No podía suceder eso ni en Neuquén ni en ninguna provincia, Claro. ¿no? Entonces, rápidamente diseñamos un plan de infraestructura educativa. Hoy tenemos muchísimas de esas soluciones ya resueltas, la mitad. Nos queda la otra mitad, así que eso es algo que es un objetivo, una meta para terminar nuestra primera gestión, erradicar absolutamente todas las escuelas trailers. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con seguridad también. Hay un plan de sistema carcelario y de comisarías que ya tenemos en marcha
También salud es otro de los temas que también estamos abordando. Con distintos, el ministro de Salud diseñó un plan de pequeños edificios, pero más al alcance del neuquino. Digo, que no trasladarte a un gran hospital, Claro, Sí. sino que haya una red de contención más cercana. Así que estamos con muchos centros de salud pequeños, pero como en distintos puntos de la provincia. Y hoy, bueno, el sistema de natatorios que ya estamos proyectando, en este momento estamos haciendo los proyectos ejecutivos, este año los vamos a licitar todos, más de 8 natatorios, gimnasios que también estamos haciendo en toda la región norte, en localidades muy chiquitas, Coyuco, Cochico, por ejemplo. Claro, sí. Manzano Amargo, estamos planificando otro también, pero tenemos en ejecución en Huinganco, en Andacollo, en Guañacos. Localidades que incluso Sí. cuando las mencionas en Neuquén Capital, hay neuquinos que no ni las siquiera la conocen, conocen. claro. Bueno, y ahí estamos yendo con infraestructura, así que eso creo que es muy importante. Sí, a nosotros lo que nos pasa es que cuando lo ves en números Sí. o en lo económico y en la inversión necesaria, está claro que las rutas se llevan gran parte Claro. de eso porque los números... lo hablé incluso con ustedes por teléfono en su momento de que tenés que poner el celular en horizontal porque no entran los números. Claro. Los ceros. No entran los Claro, ceros, no entran los real. ceros, no claro, entran. sí. Entonces, independientemente de que las rutas sean lo que económicamente más se lleve, después lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos estos centros deportivos en Coyuco o cuando inauguramos hace poquito la escuela 22 de Plaza, que es una escuela que tenía más de 100 años en un edificio histórico de adobe. Entonces, sin duda que con la inversión, con la guita de esa escuela, no haríamos muchísimas rutas. Claro. Pero lo que le cambia la vida a todos esos chicos y cuando lo vemos y van a una escuela que hoy tiene piso radiante, que tiene artefactos de calidad, que tiene sanitarios en condiciones, que tienen espacio, que tienen patios, que tienen juegos, o en Chañar la 26, que los trailers están pegados a una EPET de más de 5.000 metros cuadrados que estamos haciendo. Claro. Esas cosas económicamente no representan lo mismo, pero socialmente y para Sí. nosotros que vamos y las vivimos, Sí, claro. representa muchísimo. Claro. Bueno, Tania, Gonzalo, muchas gracias por haber venido y seguramente en algún momento los volveremos a convocar. Por supuesto, un placer, a disposición siempre, gracias a ustedes que nos ayudan a que más neuquinos conozcan lo que estamos haciendo, que es muy importante. Y es muy importante también para que lo podamos defender, ¿no? Porque, insisto, esto que pasa en Neuquén no sucede en ningún otro lado y es muy importante y entre todos tenemos que ser parte. Así que muchas gracias. Gracias, Tania. Bueno, Santi, cerramos entre líneas. Pedimos Sí. disculpas que estamos un poquito atrasados para el Bastante, resto de sí. la programación de Cumbre. Los invitamos el sábado que viene. Por supuesto, acá estaremos de 10 a 12 con Entre Líneas. Muchas gracias.